¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo se encuentran en este momento? Me da mucho gusto, mucho gusto estar nuevamente aquí al aire en medio de todos ustedes para compartirles algunas noticias muy importantes, noticias de interés nacional. Resulta que por un pequeño error a la hora del aterrizaje, el avión donde viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo a punto de tener un percance en Nayarit. Esta mañana el presidente se dirigía a Nayarit en un vuelo comercial de una empresa comercial mexicana con rumbo a Nayarit para una actividad, una más de sus actividades, y sin embargo, al momento de aterrizar, el avión presentó algunas fallas mecánicas, de lo cual tenía que volver a despegar, y esto fue un verdadero susto. También queremos comentarles acerca de una estrategia que está en estos momentos, bueno, no estos momentos, simplemente que es algo que están promoviendo la prensa chayotera, la prensa que ya todos conocemos que en México cómo se las gasta los medios de comunicación tradicional, sobre una estrategia que están tratando de hacer para hacer ver las cosas buenas de AMLO en cosas malas. De estas y algunas noticias malas vamos a compartir, y sobre todo la noticia del momento acerca de la orden de aprehensión de Emilio Lozoya, que también ya va a enfrentar a la justicia. Comenzamos. Desde Los Ángeles, California, campaña informativa. Conozca las noticias más relevantes de México y Estados Unidos en Voz y Voto con Oscar Soto. Un canal con información real, veraz y oportuna con el propósito de mantenerte lo más informado posible. Las noticias con objetividad. Comenzamos. Pues bueno, comenzamos con nuestra principal nota de este momento acerca de el pequeño percance que tuvo el avión de una compañía mexicana comercial, donde todos sabemos el presidente de México viaja en vuelos comerciales como cualquier ciudadano mexicano. Este avión, dice la noticia que hemos tomado de una fuente confiable, que el avión de AMLO registra intento fallido de aterrizaje. Presidente lo toma con calma. Y este momento es el momento en que nos vuelve a poner el asunto sobre la mesa, la seguridad del presidente de México. ¿Qué tan seguro, qué tanta seguridad tenemos los mexicanos de que aquel que nos representa, que dirige las riendas de una nación, pueda tener seguridad completa para evitar cualquier tipo de percance, cualquier tipo de atentado o un accidente, ya sea por tierra, por mar o por aire? Dice la nota, dice que tras estar 10 minutos en el aire por el intento fallido, el avión con los 175 pasajeros, incluyendo a AMLO, logró aterrizar. La tarde de este martes, el avión en el que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador registró un intento fallido de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Amado Nervo de Tepic, por lo que por seguridad se reinició el proceso. Así lo reportó el piloto de la aeronave del vuelo 610 de Volaris, quien tras el intento fallido de aterrizaje en la pista del aeropuerto tuvo que retomar el vuelo de acuerdo al procedimiento normal, luego de que se registrara inestabilidad en la aproximación. Eso a mí me da la impresión de que o el piloto era completamente de plano novato, nuevo, demasiado joven, para no haber tomado las medidas necesarias o haber tomado la medida de la autopista al momento de aterrizar, porque me da la impresión por este tema literal de que como que no le alcanzó la pista de aterrizaje al hombre. Pero como quiera que sea, a bordo de esa aeronave viajaba nuestro presidente mexicano. Dice la nota, se registró un poco de inestabilidad en la aproximación y por eso volamos nuevamente. Vamos a iniciar nuevamente nuestra aproximación. Fue completamente por nuestra seguridad, así lo afirmó el piloto, quien anunció por los speakers, las bocinas de la aeronave, a los pasajeros. Fue a las 12:31 de este martes cuando el avión de Volaris tocó tierra
y de acuerdo al itinerario de la aerolínea, tras registrar inestabilidad en el aterrizaje, se elevó de nuevo ante la incertidumbre de los pasajeros, quienes fueron informados por el capitán por los altavoces. Tras estar 10 minutos en el aire por el intento fallido, el avión con los 175 pasajeros, incluyendo a AMLO y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, logró aterrizar a las 12:43. Sin embargo, a su descenso, el propio AMLO manifestó que no sintió temor por este inconveniente causado por cuestiones técnicas, ya que expresó que se trata de algo normal. Bueno, ¿qué puede decir él? Naturalmente que por la investidura que él posee, no puede, quizás tiene que aguantarse el susto y decir y hacer una declaración positiva para no afectar de ninguna manera los intereses de la aerolínea y tampoco no alarmar a los mexicanos. Pero sinceramente estamos viendo que cada vez más y más se ve la urgente necesidad de que nuestro presidente reflexione un poco más acerca de su seguridad, porque él ya no se pertenece a sí mismo. Yo creo, no sé usted qué opine, pero él ya no se pertenece a sí mismo y él está representándonos a millones de mexicanos. Está llevando las riendas de una nación y mínimo debería de contar con la mayor seguridad posible. Finalmente, el mandatario tabasqueño se dirigió junto con su esposa al acto conmemorativo del centenario de la muerte del poeta Amado Nervo. Esperemos que con este tipo de situaciones nuestro presidente tome conciencia y también miembros de su gabinete continúen insistiéndole en la necesidad, ya no es un lujo, es una necesidad de que nuestro presidente tenga un avión privado, aunque sea modesto, un avión, no sé, para 20, 30 pasajeros, pero que sea un avión completamente privado, presidencial, austero, pero que contenga todas las medidas de seguridad necesarias para que al momento de volar veamos y sintamos los mexicanos que llevamos a un presidente con la máxima seguridad posible, no solamente en el vuelo, también en carretera, como suele viajar, debería tener algún tipo de escolta o de comitiva. Pero en fin, él ha insistido muchas veces de que el que nada debe, nada teme, que el que lucha por la justicia, nada debe de temer. Pero pues si hacemos una evaluación de todos los grandes héroes de la historia, no solo de México, de cualquier lugar, luchan por la justicia y tarde que temprano se les acaba el corrido. ¿Estamos de acuerdo? También tenemos por otra parte otra noticia muy interesante que tiene que ver naturalmente con Emilio Lozoya y con el directivo o el propietario de la compañía Altos Hornos de México. Pero antes de eso quiero hacerles mención sobre la estrategia que pretende convertir lo positivo de AMLO en negativo. Todos nosotros, todos los mexicanos, la gran mayoría de mexicanos, ya sabemos que por décadas, por años, la prensa tradicional, la prensa mexicana, medios de comunicación como periódicos como el Reforma, el Universal, televisoras como TV Azteca, Televisa, se han encargado de mentirnos y de manipular las noticias a su entera gana, como se les da la gana. Y qué bueno que ahora existen las benditas redes sociales, porque ahora ya las noticias las damos nosotros, las compartimos nosotros, entre nosotros mismos. Y esta estrategia que pretende convertir lo positivo de AMLO en negativo no es nada nuevo, pero es algo muy simple que les voy a explicar a continuación. Esta publicación la encontramos prácticamente en un sitio web, se llama Polemon y por Jorge Gómez Naredo. Este columnista nos hace mención de lo que está sucediendo ahora en día para tratar de manchar y desprestigiar, como ya es costumbre, de los chayoteros, de toda la prensa chayotera que hay hoy en día, para desprestigiar al gobierno federal, al gobierno de México. Y ahora con la renuncia, no sé si se recordarán que días anteriores,
renuncia la primera miembro del gabinete, una ejecutiva, una miembro que por llegar tarde a una cita con un vuelo para irse a un destino, se tuvo que posponer, se tuvo que retrasar, perdón, ese vuelo de Aeroméxico, todo porque la mujer llama de manera prepotente diciendo que el avión se tiene que esperar hasta que ella llegue, porque ese es el único vuelo que ella necesita y no puede perderlo. Y debido a esto, las redes sociales inmediatamente explotaron y se viralizó esa noticia, y como consecuencia el presidente de México tuvo que aceptarle la renuncia a esta mujer. Pero, ¿qué sucedió? El señor López Dóriga, uno de los más grandes chayoteros de México, mentiroso, mitómano, difamador, inmediatamente saca a relucir noticias de que según sus fuentes, que nunca dijo sus fuentes, el licenciado Andrés Manuel López Obrador había designado a Manuel Velasco Coello, ex gobernador del sureste de México, ex gobernador de Chiapas, como el nuevo secretario que supliría las actividades de esta secretaria que renuncia, cosa que fue totalmente falsa, y eso provocó que las redes sociales inmediatamente comenzaran a reaccionar diciendo cómo es posible que López Obrador está queriendo poner a Manuel Velasco Coello, que tanto daño le hizo a ese estado, que tan corrupto es, cómo es posible que lo va a poner. Pero ese es precisamente el tema, la estrategia que están queriendo hacer, para después hacer que la gente malopine de Andrés Manuel López Obrador, aunque la noticia sea falsa, aunque la noticia sea una mentira, pero la gente ya queda afectada. Miren lo que dice a continuación. La estrategia es muy simple: inventar noticias falsas para hacer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador parezca que es un desastre y que va de mal en peor. Y después, cuando se descubre que todo era falso, quienes inventaron la noticia falsa aparecen como salvadores, como los críticos que impiden los excesos de AMLO. Lo voy a explicar de manera más sencilla. Estos chayoteros, esta prensa fifí, esta prensa falsa, mitotera, crea información no verídica, totalmente falsa, para que no importa, para que al momento en que se confirme, se verifique que no, que todo fue un error, ellos aparezcan como salvadores, y no solamente con esta noticia, sino que van a tratar de continuarlo haciéndolo con más y más eventos y noticias en lo consecutivo, para que ellos de manera elocuente digan: es que gracias a la información que proveemos evitamos los excesos del señor presidente de la República. Esta es la narrativa de muchos críticos, tanto los que se asumen de izquierda verdadera como los que son de derechas, de la actual administración. Miren, a 6 meses de haber asumido como presidente, el país es un caos, y no es más caos porque nosotros lo impedimos. Es el tema que la bandera con la que la prensa chayotera, que pretende continuar haciendo su trabajo, su labor de malinformar, de confundir a la sociedad mexicana. El ejemplo más reciente es impresionante. Dice así: la ahora ex secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefina González Ortiz Mena, habló con directivos de Aeroméxico y les dijo que tenía boleto para un vuelo a Mexicali, pero que iba retrasada y no podía tomarlo a la hora, que si detenían el avión unos minutos para que ella pudiera abordar. Los directivos de la aerolínea accedieron a la petición. Esto es un ejemplo de prepotencia de la cual se busca escapar. Cualquier usuario vale lo mismo, y estamos totalmente de acuerdo. Nunca antes en la historia reciente y moderna de México se había sucedido una cosa así, que un presidente de México tuviera que despedir a un funcionario de su gabinete, a una secretaria de Estado o secretario de Estado, por un acto de prepotencia. ¿Por qué? Porque todo quedaba de manera impune, todo quedaba en el olvido, no había problema. Cada vez los que se dicen ser representantes del pueblo
se portaban y hacían cosas de manera prepotente, de manera grosera. Dice aquí, y un vuelo no se puede retrasar porque la secretaria de Estado viene unos minutos tarde. Cualquier pasajero tiene los mismos derechos que un secretario de Estado que aborda un avión. Absolutamente los mismos derechos. Y eso la prensa fifí inmediatamente lo tomó de que era un pretexto para despedir a la funcionaria para darle trabajo en esa secretaría a Manuel Velasco Coello. Esto sucedió el viernes 24 de mayo. El sábado 25, Josefa González Blanco habló en la mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador y le planteó que se había equivocado. El hecho es algo a lo cual no estamos acostumbrados en México, que un alto funcionario renuncie por un hecho de prepotencia. Antes, si se era un alto funcionario, se podía robar, se era prepotente, se era grosero, se era cínico y nada, absolutamente nada pasaba. La persona continuaba en el puesto como si nada. Eso es cierto, por eso aplaudo, celebro la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de haberla cesado del puesto, porque esas cosas no tienen que suceder más en México. Esas cosas ya no tienen que continuar sucediendo en nuestro país. La renuncia de Josefa González Blanco se comenzó a difundir y la gente le aplaudió mucho. Y ¿cómo no iba a ser así? Pues si eso no pasaba, de verdad que no pasaba, en el pasado nunca sucedió. Fue entonces que comenzó el operativo para transformar esta decisión positiva en algo negativo para el gobierno de AMLO. Veamos a continuación por qué. Varios periodistas, en especial Joaquín Moches Dóriga, comenzaron a circular la información de que el sustituto de Josefina González Blanco sería Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas y quien es una figura pública cuestionable que le hizo mucho daño al estado sureño. Estaban haciendo un rumor, solamente era un rumor, pero mucha gente se cree de los rumores. Es que dicen que allá, dicen que acá. Yo por eso siempre soy partidario de nunca creer nada hasta que oficialmente sea confirmado y sea comprobado por boca de algún funcionario o de un presidente o de un gobernador de que algún nombramiento o algo ha sucedido o está sucediendo. A este rumor, que no tenía una fuente confiable más que las fuentes de López Dóriga, muchos críticos de AMLO lo trataron como cierta, como si fuera cierta la información, como si fuera ya verdad. Le dieron el astuto de un hecho consumado. Y claro, las críticas comenzaron. ¿Cómo es posible que AMLO haga algo así? No puede ser. Eso indica que es lo de lo peor. AMLO es peor que el PRI y el PAN juntos. AMLO está haciendo añicos su bono democrático. Es como cualquier otro político. Son favores que está haciendo con la mafia del poder. Bla, bla, bla. La estrategia era maquiavélica. De una decisión enteramente positiva, la destitución de una secretaria que había cometido un acto de prepotencia se convirtió en una decisión que no era, ni existía, ni sería tampoco negativa. Golpearon a AMLO cuando se le debió reconocer una acción que pocas veces se había visto en el país por parte de un gobernante. Hoy Andrés Manuel López Obrador nombró al reconocido académico, ecologista y luchador social Víctor Manuel Toledo como titular de la Semarnat, un perfil diametralmente opuesto al del exgobernador de Chiapas. En pocas palabras, les cayó la boca a toda la bola de chayoteros, mentirosos y mitoteros. Sin embargo, muchos se quedaron con la idea de que el gobierno actual había intentado poner a Manuel Velasco, porque esa es la finalidad: causar daño, como comunicadores, como chayoteros, causar daño en el subconsciente de las personas, golpear y golpear. ¿Para qué? Para desvirtuar el trabajo del posible mejor presidente que México ha tenido en décadas.
y que la sociedad civil independiente, o sea, muchos de los críticos del actual gobierno que se asumen como de izquierda o progresistas, y también los de la derecha, lo habían impedido. Esta es la estrategia que van a seguir los críticos de AMLO: inventar noticias falsas para golpear cualquier decisión de AMLO. Y si después son desmentidos, afirmar que fue gracias a ellos que se impidió un acto en contra de la sociedad mexicana. Eso les da un poder imaginario por sus críticas que en realidad no tienen, pero que lo venden como si fuera real y como si fueran los diques del autoritarismo de AMLO, un presidente que lo describen como una especie de Hugo Chávez. Así pues, esta estrategia apenas comienza. Han mentido siempre, pero ahora lo hacen no solamente para desprestigiar a AMLO, sino para tener mayor visibilidad, como si fueran héroes en un país autoritario, el cual no está de más decirlo, solamente existe en su imaginación. Por eso, queridos amigos y amigas, no nos creamos de nada de que se informe, se diga en los periódicos de siempre, principalmente Reforma, El Universal, López Dóriga, en fin, todos estos señores que se jactan de ser periodistas profesionales. Y sí, son unos profesionales de la mentira, de la manipulación y del chantaje. Eso es lo que son. Y párale de contar, la lista es completamente grande. Pero bueno, amigos, esto es todo por el momento. Espero les haya gustado estas noticias, estos comentarios, y pues nos vemos pronto con otro tema más interesante que tiene que ver con lo que sucedió también con los soldados del ejército mexicano allá en Michoacán. Para mí en lo personal es algo muy triste, muy penoso, muy vergonzoso para la imagen de un soldado, de cualquier militar, porque en cualquier país el uniforme militar se le tiene que tener respeto y distancia. Pero en fin, como dijera por ahí alguien en la mañanera, yo estoy de acuerdo con todas las intenciones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no estoy de acuerdo en muchos de los modos que lo quiere hacer. Yo veo un poco difícil que se pueda tener éxito en el control del crimen, en la impunidad, en la violencia rampante que continúa en México, si no es a través de lo que es la fuerza letal, el arrestar y detener a los criminales sin contemplaciones, y a todo aquel que intenta obstruir a la justicia en cualquier país del mundo también tiene que enfrentar las consecuencias de evitar que se haga justicia. Pues bueno, amigos, hasta aquí es mi participación. Muchísimas gracias. Deseo que tengan ustedes una feliz semana. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Hasta pronto.